Buenos días, este domingo 17 de mayo estamos muy contentos de llevar nuestro servicio en línea a todos nuestros hermanos de Visión de Fe y hermanos en cualquier parte del mundo que estén sintonizándonos o que puedan llegar a sintonizarnos. Queremos invitarles a que participemos en la alabanza con nuestro hermano Juanca y enseguida tendremos una ministración de la palabra del Señor. Deseamos que este sea un domingo de bendición para cada uno de nosotros. Pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba y no en las de abajo. Y una de las formas de ponerla es alabándolo a Él y también escudriñando las Escrituras para poder hacer las cosas que nos van a beneficiar más de acuerdo a la revelación de Dios en su palabra. Así que cantemos con Juanca. Aleluya. Es un gozo reunirnos para exaltar el nombre del Señor hoy. Vamos, reúnete con tu familia. Ahí en medio de tu sala, haz un altar de adoración. Él está aquí. Levanta su nombre. Trae a memoria aquellas cosas que Dios ha hecho, milagros poderosos. A través de los años el Señor ha sido tan bueno. Y sabes, el día de hoy sigue siendo bueno. Y seguirá siendo bueno toda la eternidad. Él no cambia. Es el mismo de ayer. Es el mismo de ayer. Él no cambia. Su amor es el mismo. Levantamos nuestras manos diciendo: hay momentos que las palabras no alcanzan. Vamos, cántalo conmigo. Para decirte lo que siento. Bendito Salvador. Vamos, con todo tu corazón. Hay momentos que las palabras no alcanzan para decirte lo que siento, mi amado. Bendito Salvador. Yo te agradezco por todo lo que has hecho. Vamos, dígale: por todo lo que haces, Señor, y por todo lo que harás. Yo te agradezco por todo lo que has hecho, mi amado, y lo harás. Por todo lo que haces, sí, Señor, y por todo lo que harás. Vamos, piensa en todo aquello que Dios hace todos los días. Cosas tan grandes, cosas tan pequeñas, detalles tan significativos para nosotros. Señor, gracias por todo lo que haces. Eres tan bueno, eres tan bueno. Mi amado Dios, te cantamos hoy. Porque hay momentos que las palabras no alcanzan para decirte lo que siento aquí en mi corazón. Bendito Salvador. Hay momentos
bendito Salvador. Ahora sí levanta tus manos si puedes ahí donde estás y dile: yo te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y por todo lo que harás. Dile: yo te agradezco, Señor, por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y por todo lo que harás, porque tú lo harás una vez más. Cada día tú me sorprenderás, con cosas tan maravillosas para mí. Vamos, levanta tu canción de amor y dile: gracias, gracias mi amado Dios. Tu fidelidad es para siempre, mi amado. Fiel y verdadero eres tú, Señor. Oh, Bueno, gracias Juanca. Vamos a tener el estudio de la palabra de Dios hoy, el mensaje, la mejor instrucción. Hechos capítulo 19, versículo 8, dice: entrando Pablo en la sinagoga, habló con valentía por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Esta porción nos relata la llegada de Pablo a la ciudad de Éfeso. Y él tenía por costumbre dirigirse pues a los lugares donde habría de tener la oportunidad de enseñar la palabra de Dios. Recordemos que en ese tiempo los seguidores del Señor Jesús se reunían en las sinagogas, en cualquier parte del Imperio Romano donde se hubiera extendido la fe de ellos, pues se reunían en la sinagoga. La palabra sinagoga es una palabra griega que apareció entre los dos testamentos, es decir, después de la vuelta de los que fueron exiliados a Babilonia en el tiempo de los griegos. Se dio por una reunión aparte del templo. El templo estaba en Jerusalén, pero las comunidades judías de la religión judía estaban en Babilonia y en cualquier otra parte del mundo, porque se habían dispersado. Entonces se reunían en las sinagogas. Algunas sinagogas eran como una reacción a la corrupción que se había dado en esos tiempos. Recordemos que la historia fue muy dolorosa. Los periodos de Antíoco Epífanes y otros reyes griegos que trataron de quitar la fe del pueblo de Dios, y entonces surgieron algunos grupos que no se apartaron de su fe y se organizaron en las sinagogas. La palabra sinagoga es como para decir una asamblea, y es indistintamente usada en el Antiguo Testamento en la traducción al griego de la Torá y de los profetas, tanto sinagoga como iglesia, pero se fue quedando como una demarcación. Sinagoga fue después para los que seguían la religión del judaísmo rabínico, e iglesia para los cristianos. Pero en el tiempo de Pablo todavía no se había dado esa separación, así que los días sábados se reunían, y ahí entró Pablo en esa sinagoga y habló con valentía por espacio de 3 meses,
discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Ese era su tema. Pero como algunos se rehusaban a creer y maldecían el camino, porque Pablo pues se había encontrado con el Señor Jesús en el camino, y eso es lo que él predicaba acerca del Señor Jesús, el reino de Dios. El rey ya vino, el rey es Jesús y él es la ofrenda por el pecado, y ahora ya no hay necesidad de otras ofrendas, sino la única y la perfecta, la que hizo el Señor. Pero algunos creyeron y otros por supuesto que no creyeron. Entonces, como hubo contienda y muchos maldecían esa noticia de Pablo, entonces Pablo se apartó de ellos y separó a los que sí habían creído, a los discípulos, y se fueron a una escuela de un señor llamado Tirano, y ahí iban discutiendo y ahí les iba enseñando, ya no solo los sábados, sino todos los días. Y dice que así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, creyeron la palabra del Señor Jesús. Qué bonita experiencia, ¿verdad? Pablo enseñando esta nueva noticia, este evangelio del reino, este poder. Muchos se agregaron y se sumaron a la fe. Y como si se habla de la palabra de Dios, pues hay respaldos, porque la palabra de Dios tiene una fuerza que lo que dice, cuando uno la recibe, la cree y la guarda en su corazón, va a dar un efecto, y ese efecto se llama milagro. Puede ser de cualquier naturaleza, puede ser milagros visibles, milagros de cualquier forma y sentido. Y aquí dice que Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo. De tal manera que hasta los pañuelos o delantales que habían tocado el cuerpo de Pablo eran llevados a los enfermos, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Mire qué cosa tan espectacular lo que produjo la enseñanza de la palabra de Dios, del reino de Dios y del Señor Jesús. Produjo que aún los sudarios, dice otra versión, que los trapos o los delantales que él tocaba fueran puestos sobre enfermos y estos se sanaban. ¡Qué maravilloso! Pero algunos judíos exorcistas, dice el verso 13 del capítulo 19, ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por el Señor Jesús, por Jesús, el que predica Pablo. Y había 7, bueno, eso es lo que empezaron a hacer, ¿verdad? Invocaron a Jesús, el que predica Pablo. Pero había 7 hijos de un señor llamado Esceva, que era judío, jefe de los sacerdotes, que se dedicaban a esta práctica. Se encontraron con un caso que el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Y sucedió una tragedia. El hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron gran temor, y tuvieron temor todos ellos, y era glorificado el nombre del Señor Jesús. Bueno, ahora quiero traer a colación la palabra que encontramos en Deuteronomio 18:9. Y esta palabra dice: cuando entres a la tierra que el Señor tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado ¿cuáles son esas abominaciones? No se ha hallado en ti quien ofrezca a su hijo o a su hija en fuego adivinador, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador. Y aquí quiero resaltar solamente la palabra sortílego. La palabra que se tradujo como sortílego
Aquí es la palabra menajesh, menajesh. Y curiosamente esta palabra es la misma raíz de la palabra serpiente que aparece en Génesis 3.1, cuando dice, empero la serpiente era más astuta que todos los animales que Dios había creado en el huerto. Ahí dice Nahash, y aquí dice Menajesh, que es lo mismo, la misma raíz, sortílego, o sea, la serpiente es la madre o el padre, porque serpiente es un masculino, es un sustantivo masculino en hebreo, es el padre de todas las artes ocultas, de todo lo que tiene que ver con lo que aquí se está prohibiendo, como es la adivinación, el ser brujo, agorero, o hechicero, o encantador, etcétera, etcétera. Entonces, todas esas artes están originadas en la serpiente, en Satanás. Y continúa la prohibición de Deuteronomio 18, ni encantador, o sea, tampoco que se encuentre en ti encantador. Que encantador es el que fascina mediante conjuros, ni adivino, que es el que pregunta e inquiere a los muertos, ni ocultismo, ni medium, que es un evocador de espíritus, ni espiritista, ni consultador de los muertos. Todo eso es algo que dice aquí que es abominable al Señor. Es abominable. La palabra abominable es toeva. Es toavat, que viene de la raíz toeva, y su definición sería algo repugnante relacionado con idolatría, repugnante para el Señor. Todo hacedor de estas cosas, y por causa de estas abominaciones, el Señor tu Dios expulsa a estas naciones de su presencia. Eso quiere decir que las personas que practican este tipo de conjuros, hechicerías, consultas a los muertos, pues ¿qué sería? ¿Cómo interpretamos expulsa a estas naciones de tu presencia? Esto fue dicho en Deuteronomio 12 y se estaba refiriendo a los pueblos de Canaán, que literalmente fueron expulsados y los israelitas llegaron y conquistaron la tierra. Pues hoy lo que podríamos tomar como enseñanza es que si nosotros nos dedicamos a estas artes, nos despegamos de Dios, porque es como meternos en el reino de la oscuridad, en el reino de la serpiente. Y eso a Dios no le agrada, entonces Él no va a estar agradado de nosotros y vamos a estar sin Dios y muy lejos de Dios. ¿Qué debemos hacer nosotros cuando queremos conocer la voluntad divina y saber qué hacer en un problema que sea difícil, en una decisión que implique riesgos, que no sabemos cuál va a ser su resultado futuro? Pues aquí está el consejo. Cuando alguna cosa te sea difícil en el juicio, entre una clase de homicidio y otra, entre una clase de derecho legal y otra, entre una clase de herida y otra, en negocios de litigio, en tus ciudades, entonces te levantarás y recurrirás al lugar que el Señor tu Dios escoja. Acudirás a los ministros levitas, es decir, Dios no nos ha dejado despojados de instrucción. Él tiene hombres y mujeres que ha llamado, que ha preparado y que son capaces de darnos una palabra de orientación, como es el caso de Pablo, que está enseñando, y vimos en los versículos anteriores, pero también hoy en día Dios tiene hombres y mujeres que son sus siervos, que son sus ministros, y que son sus jueces, que están puestos en estos días, y a ellos les podemos preguntar, y ellos tendrán una palabra para nosotros, y esa palabra que tendrán será una palabra que causará, porque la palabra cuando dice ellos te contestarán es un verbo causativo,
de la raíz declarar, del concepto de declarar, causarán. Lo que ellos digan va a tener una bendición que si nosotros la guardamos en el corazón, se va a cumplir, nos va a bendecir. Y harás lo que te indique la boca o la sentencia que te dicten los del lugar que el Señor escoja, y cuidarás o guardarás esa palabra, la atesorarás en tu corazón y la cumplirás, porque te van a decir que hagas esto, hagas aquello, todo lo que te manifiesten, de acuerdo con la palabra, la boca, con la ley que te enseñen, y por el juicio que te digan, harás. No te apartarás de la sentencia que te declaren, ni a derecha ni a izquierda. Sé que me salté algunas partes que están aquí entre paréntesis, pero ahorita voy a explicar esto. Dice, de acuerdo con la ley, la palabra ley es Hatorah, que quiere decir instrucción, y que viene de la raíz yará. Y yará significa asaetear o fluir como el agua de la lluvia. Entonces, cuando un ministro de Dios, lleno del Espíritu de Dios y lleno de la palabra de Dios, nos da una respuesta, nos da un consejo, es como que si Dios mandara su lluvia sobre nuestra tierra, nuestro corazón que está sediento de esa lluvia, de ese consejo. Y si guardamos esto en el corazón, así como la lluvia, dice el profeta, llega a la tierra y la hace germinar, así la palabra de Dios no volverá vacía. Si guardamos esa palabra en nuestro corazón es un terreno que al recibir la palabra de Dios va a dar un fruto extraordinario y se va a cumplir un milagro maravilloso. Entonces, muchos de los que habían creído, Pablo está dando la palabra, Pablo está enseñando en esa ciudad de Éfeso, y ya vimos que se hacían milagros portentosos y maravillosos, pero aquí ahora veamos algo más, que los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Les impactó tanto el mensaje, la saeta fue tan certera al corazón, la lluvia limpió sus conceptos de tal manera que llevaron a la práctica lo aprendido con Pablo. ¿Y qué fue lo que aprendieron? Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros, los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su valor, hallaron que era de 50,000 piezas de plata. Fíjese, en esa ciudad, pues obviamente había evocadores de espíritus, consultadores de muertos, magos, adivinos, y tenían libros y tenían artes, porque estas prácticas se han desarrollado y existen a lo largo de los siglos, han existido como una fuente espuria para guiar a la humanidad y esclavizarla y apartarla, por supuesto, del Señor. Pero cuando llega el poder del Evangelio del Señor Jesús, es la luz tan meridiana y los milagros son tan notorios porque no dejan sinsabores, no dejan maltrato, sino que son limpios, son una pureza que se puede ver en lo que el Señor hace para con nosotros, que estos desecharon estas prácticas y vinieron buscando la doctrina que se enseñaba por medio de Pablo. Y dice, así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. ¿Qué es lo que necesitamos hoy en día, mis queridos amigos? Lo que necesitamos hoy no es que prevalezca el miedo, no es que prevalezcan las bolas, las circunstancias, o que se mencionan, que se dicen que de lo que va a pasar, y hay tantas cosas que se expresan como angustias y como temores, y ya pensamos que se va a acabar el mundo. Eso no es cierto. El mundo va a seguir, el mundo es de Dios, el mundo Dios lo compró y lo redimió, y Él va a venir a tomar posesión de este mundo, de este cosmos, no solo de este planeta, sino del cosmos entero, porque Él lo compró, Él pagó el precio para redimirlo. Solo es cuestión de tiempo, es cuestión de que nosotros esperemos ese tiempo en que Él venga, y mientras tanto, nosotros, si tenemos dudas en nuestra vida, circunstancias difíciles, busquemos a los ministros del Señor, busquemos a los siervos de Dios que, como Pablo, tengan una palabra
que nos limpie el corazón, que nos haga ver, que nos deje tranquilidad, que nos deje reposo en su enseñanza y que no nos cautiven el alma, que no nos cautiven al miedo, a la ansiedad o a ese tipo de cosas. Así que, queridos televidentes y amigos que nos observan en YouTube o en Facebook, tenemos esperanza, porque la palabra de Dios cuando se predica, está preparada para crecer poderosamente. ¿Y qué es lo que hace? Siempre ha hecho lo mismo. Riega la tierra, la hace fructificar y llena de respuestas. De esa forma, en el principio, cuando acababa de ser arrebatado al cielo, el Señor les mandó que hicieran lo mismo, que predicaran la palabra. Ellos lo hicieron, predicaron la palabra, y dice que el Señor confirmaba la palabra con los milagros que hacían. Igualmente hoy, si nosotros oímos la palabra, la meditamos, si la escuchamos, no importa el medio por el que nos llegue, puede ser medio escrito, medio de redes sociales, medio de televisión o de boca a boca, pero si escuchamos la palabra y la atesoramos en el corazón, seguramente que esa palabra nos traerá un milagro. Y así va también a crecer en nuestros corazones y vamos a ver los milagros. Bueno, quiero hacer una oración, y si usted ha sido impactado por esta palabra, únase conmigo en oración. Dígale al Señor: yo quiero tu palabra, yo no quiero seguir las indicaciones que he seguido hasta ahora, que fueron unas prácticas que no me dejaron tranquilidad ni paz, que al contrario me siento tan separado de ti, pero ten misericordia de mí, recíbeme, acéptame como parte de tu pueblo, límpiame. Y así como sucedía en los días de Pablo, también sucederá en sus días, que la palabra del Señor vendrá a hacer milagros a su vida, no milagros solamente temporales, serán milagros eternos, milagros que le traerán una justicia eterna, una libertad eterna. Haz esta oración conmigo. Señor Jesús, yo me postro ante tu palabra, me rindo ante tu revelación y te pido que tú me recibas en el seno de tu Padre y que me llenes de tu bondad y de tu poder. Otórgame el perdón por todas las malas artes que he practicado. Concédeme la bondad de la limpieza, límpiame y líbrame de todo pecado. En el nombre de Jesús. Amén. Y ahora oro, Padre que estás en los cielos, estoy pidiéndote que tú cures y bendigas a las personas que están necesitadas de un milagro de curación en este momento. Extiende tu mano sobre sus vidas y llévales, Señor, la sanidad, la provisión, la certeza de tu amor sobre ellos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Amén. Que el Señor lo bendiga, que el Señor esté con usted, le guarde, y nos vemos en nuestro próximo servicio en línea, que será a las 11 de la mañana, hora de Guatemala. Comparta con nosotros la alabanza y comparta también el mensaje de la palabra de Dios. Que Dios lo bendiga.